legislador porteño del Frente de Todos y asesor presidencial. ¿Qué haces, Leandro? Buen día. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Ya estamos levantados, listos para emprender el día. Bien. ¿Qué caracterización haces de este momento del gobierno después de, yo me permito decir después de, ¿no? Porque para mí fue un parteaguas, después del discurso de Alberto ante la Asamblea y de Cristina en su alegato? ¿O no te pareció a vos un parteaguas o un Sí, momento? sí, sí, coincido. ¿Sí te pareció? Sí, 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 creo que revitalizó la agenda. Me parece que puso en el centro de discusión temas que nuestra base electoral nos venía reclamando. Me parece que esos discursos se tienen que complementar con acciones concretas de gobierno. Yo te soy muy franco, o sea, creo que es correcto poner la necesidad de la reforma judicial en la agenda, creo que es correcto poner el tema del lawfare en la agenda, creo que es correcto poner el tema de la deuda, creo que es correcto poner el tema de la reactivación económica, creo que es correcto poner el tema de la persecución política, pero todo eso hay que gestionarlo. Entonces, ¿Y vos ves fallas de gestión o una gestión aguachenta en ese sentido a la que le falta demasiado? en algunos temas me parece que estamos muy bien, en otros más o menos. Yo aprovecho a hablar en tu programa sabiendo que somos personas que tenemos un cuerpo de ideas común y una adhesión y una simpatía más o menos parecida a las distintas personas que integran este gobierno. Por ahí en otros medios, digamos, mucho más críticos con el oficialismo, no me permito este tipo de digresiones, pero Bueno, por hablando acá, con vos, acá permitiste todo lo que quieras. Dale. y Estabas bueno, hablando de cosas en las que te parece que el gobierno está bien, cosas más o menos, cosas y más... me parece que las ideas hay que gestionarlas. Las definiciones políticas hay que gestionarlas, que tal vez tan importante como definir un norte es elegir una forma para llegar hacia ese norte, ¿viste? Entonces, por ejemplo, creo que hacen falta los proyectos de ley que instrumenten definitivamente una reforma judicial, ¿no? No alcanza solamente con los títulos. Creo que estamos bien rumbeados y también obviamente hay un montón de explicaciones para justificar las dilaciones como consecuencia de la pandemia, de los incendios de la Patagonia y de los propios quilombos de gestión que tenemos, pero yo no vivo en una falsa realidad ni quiero caer en el simplismo de decir todo lo que hacemos está bien, porque me parece que todos nos damos cuenta que hay cosas que se podrían mejorar y la gente espera que los representantes políticos, en primer lugar, que tengan una correcta lectura de la realidad y después que intervengan sobre ella. Así que yo también coincido como vos, que fue un gran discurso el del presidente, el discurso y el alegato de Cristina a mí me encantó, me gustó porque me parece que le salió de las entrañas, fue valiente, ambos discursos fueron valientes, el de Cristina tuvo la peculiaridad que lo dio mientras miraba la cara a los camaristas, digamos, ¿no? Entonces eso tenía como una carga de dramatismo extra que lo hizo más eléctrico, ¿no? Pero ambos discursos fueron categóricos, fueron con contenido. Ahora lo que hay que hacer es instrumentar las decisiones políticas. ¿La reforma judicial te parece prioridad? Me parece prioridad en este contexto, digamos, siempre entendiendo que es un tema que tiene que estar complementado por otras decisiones. No me parece la prioridad, vamos a ponerlo así. Creo que la prioridad siempre es la economía y en este caso la salud, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los principales problemas del gobierno? Tratar de contener la inflación, reactivar la economía, generar empleo, mejorar la distribución del ingreso. Primero. Segundo, conseguir la mayor cantidad de vacunas posible para que la gente se pueda vacunar lo antes posible. Tercero, construir soberanía. Y para construir soberanía, que es lo que te permite hacer mejor todo lo otro, necesitas, entre otras cosas, evitar que los poderes corporativos se te metan en las decisiones. Entonces todo lo otro me parece que es necesario para cumplir con el objetivo más importante. Al respecto, Leandro, al gobierno no le falta, incluye lo gestionario, ¿no le falta enojarse más con algunos factores de poder? A ver, insisto con lo mismo, acá el tema es cómo gestionás, más que enojarse, porque uno podría decir, del otro lado nos acusan de estar muy enojados, ¿no? Y Sí. creo que hasta hay un sector de la sociedad que honestamente, digamos, esperaba otro tipo de gestión de los conflictos. No, yo creo que el tema es la clave, es cómo se instrumentan los conflictos y la resolución de los conflictos. En todo caso, hacer política, como diría mi amigo Jorge Alemán, es articular, en primer lugar. Entonces, vos antes de definir contra quién te vas a pelear, tenés que definir básicamente con qué sectores te vas a aliar y de qué manera vas a construir esas alianzas. Y eso es la gestión de las ideas concretas. Después, el conflicto político es el subproducto de una decisión que lo que propone es alterar el statu quo o que lo que propone es alterar las correlaciones de fuerza.
Entonces, en todo caso, yo tengo una mirada en ese sentido, si se quiere, un poco más estratégica de lo que considero que deberían ser, digamos, los movimientos de los partidos populares, porque también es una característica que yo veo en casi todos los movimientos populares de la región, donde los veo muy improvisados. Yo creo que después de la muerte de Chávez y del desplazamiento de Lula de la centralidad de la escena, el campo nacional y popular perdió esa visión estratégica. Digamos, la única que aporta novedades, y te lo digo honestamente, no porque esté hablando con vos, ni porque está hablando acá con tu audiencia, que sé que es básicamente cristinista, para mí es Cristina. O sea, es la única que cuando vos decís, che, mira, puso un elemento en la discusión que no estábamos viendo, ¿no? Uh-huh. Porque un análisis político arranca de lo mundial a lo regional, de lo regional a lo nacional, de lo nacional a lo local, y uno evalúa las decisiones en función de ese contexto, digamos. No dice, no me importa qué pasa en el mundo, yo voy para adelante. Y eso implica ver cuáles son tus aliados, cuáles son tus adversarios, cuáles son tus posibilidades, para hacer, como decía el general Perón, en el arte de la conducción política, saber elegir los tiempos y hacer una economía de expectativas. Hablando del mundo y de la región, no sé si se referirá a eso, no tengo idea, pero algo te quiere preguntar Brigger. Sí, ¿Qué tal, Leandro? Mencionaste el tema vacunas y si bien vos no tenés una responsabilidad de gobierno, tenés mucha más información que la mayoría de las personas que suelen justamente escucharte para enterarse un poco más de lo que está pasando. Es real, en el mundo hay problemas con las vacunas, la Unión Europea tiene serios problemas en el acceso a las vacunas, pero quería saber cómo mirás vos lo que está pasando acá, o te lo pregunto de otra manera, más frontal, ¿qué hicimos mal? Chile está vacunando a un ritmo impresionante y la Argentina no. ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos equivocamos o qué falló, según tu lectura, que nosotros hoy no podemos estar vacunando masivamente? Mira, Chile compró una vacuna que tiene un 50% de efectividad. Sí, acá hubiera sido un escándalo. Sí, claro, exactamente. Por eso además se está vacunando por encima de la media, pero no están bajando tanto los casos como se esperaba. No pasa lo mismo en Chile que en Israel, por ejemplo, donde se notó una significativa baja de los casos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que toda la región está complicada. Recién estaba viendo en la tele lo que está pasando en España. En España vacunaron el 3% de la población, y es Europa. Efectivamente, yo creo que nosotros priorizamos el acuerdo con los rusos, porque además, gracias a Dios, se ha demostrado que es una de las vacunas más efectivas, 92% de efectividad, y los tipos han tenido problemas para generar producción suficiente como para cumplir con sus contratos. Y en segundo lugar, esto lo hablaba ayer con Kepler, lo llamé también para interiorizarme, porque como decía vos, yo no soy un especialista en este tema, pero a veces me siento en un programa de televisión y tengo que responder. Entonces le preguntaba a qué creía él que se debía la discontinuidad en el suministro de las vacunas, y me explicó que en el hemisferio norte tomó la decisión de prohibir la exportación de los insumos necesarios para poder producir vacunas, desde los más tontos, los frasquitos, hasta los más complejos. Y entonces, bueno, nada, a veces pensamos que somos europeos, pero estaría bueno que nos demos cuenta en qué parte del mundo estamos y que la geopolítica obviamente cumple un papel. No tiene necesariamente que ver con lo gestionario a lo que te referiste en el primer tramo de este peloteo, pero en un punto sí. Hoy yo editorializaba en torno de que comprendo que hay una rebelión emocional frente al tipo de campaña de desestabilización que sobre todo encabeza el articulado opositor mediático, pero que a veces el gobierno, a veces o tantas veces, el gobierno, colegas, medios afines del palo, se enroscan en un palo por palo que termina sirviéndole al discurso de la antipolítica, del hastío. ¿Coincidís con eso? Sí, pero a ver, definime un poco más concreto. Sí, en principio sí coincido. De hecho, creo que trato de transmitir eso cada vez que puedo, digamos, en la tele, porque para mí lo emocional, lo simbólico, tiene mucho que ver con la construcción del sentido, y la construcción del sentido obviamente tiene mucho que ver con la política. ¿Vos interpretás que algunos de los nuestros, digamos, se suben demasiado a eso o le prestan poca importancia? Sí, que no quería extender la reflexión, pero una cosa... escucharte. Está bien, no, pero digo, una cosa... Tan linda que me gustaba escucharla la pregunta. Una cosa es, decía, lo autorreferencio a los efectos de ejemplificar, nada más. Una cosa es que a Kicillof no le quedó otra
que salir al palo por palo frente a la infamia de Sarlo y de los medios de comunicación, ¿sí? Y otra cosa, ponele, es que frente al gobierno de la ciudad, las colas en el Luna, en la cancha de San Lorenzo, te subas a, vieron que ustedes son iguales, y retroalimentar ese tipo de escandalete, ¿entendés? Sí. A ver, yo creo que son cosas distintas. En primer lugar, creo que la sociedad está poco acostumbrada a escuchar críticas a la reta. Entonces, cada vez que la reta se equivoca, y nosotros, por ejemplo, yo, desde mi lugar de diputado de la ciudad, trato de subrayarlo, algunos dicen, bueno, che, enhorabuena, qué sé yo, y otros dicen, no, ¿cómo puede ser? Le ponen pelos en la rueda, fíjense los problemas que tienen ustedes, o sea, está como esa falta de equilibrio, está mal ecualizada, digamos, la línea entre la sociedad, la política y el gobierno de la ciudad. Me parece que hay ruido en esa línea. O sea, ¿vos crees que la protección, la obvia protección mediática a la reta, desacostumbró a la gente respecto de que se lo pueda criticar y que eso estimuló que los del palo retroalimentaran la polémica? Y a ver, en el caso de la ciudad, yo creo que son temas distintos, ¿no? No es que le pegamos a la reta porque la reta quiere ser presidente. Eso es mentira. De hecho, mis compañeras y mis compañeros del bloque del Frente de Todo, hace mucho tiempo que están marcando diferencias, Yo, desde que soy legislador, puedo sentirme hasta orgulloso de las definiciones políticas y de los recursos que han metido mis compañeros, pero como por ahí tienen menos visibilidad pública de la que tengo yo, no se nota. Pero la verdad es que te podría decir, cuando Mariano Recalde fue diputado de la ciudad, se cansó de pelearlo, se cansó de marcar diferencias. A ver, me acuerdo un día cuando vino el jefe de gobierno a la legislatura y dijo que habían 54 escuelas que estaban construyendo, qué sé yo. Mariano fue porque había una que estaba al lado de su casa y era un terreno baldío. Hizo un video, recorrió las 52 escuelas que había anunciado ese día el jefe de gobierno que estaba construyendo la ciudad, y en más de la mitad ni siquiera la obra había empezado. Eso que para nosotros hubiese sido un escándalo, y seguro que mucha gente se está enterando que está escuchando tu programa por primera vez porque lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Entonces, es muy injusto, ¿no? Ahora, con el cambio de gobierno, se abrieron posibilidades como para poder tratar de meter estos temas, y además está pasando algo, algunos lo podrán analizar de una manera, otros de otra, pero que hasta hacía mucho tiempo, bueno, en realidad empezó a suceder ahora, vamos a decirlo así, es que se empezó a equivocar mucho a la reta y se le empieza a ver empieza a cometer una sucesión de errores que permite que la cosa cambie. Y en relación a lo de Axel, y bueno, lo de Axel también, la verdad es insoportable. O sea, desde que apareció, Axel es como Ofelia. Desde que apareció en el centro de la escena, hay un sector de la oposición que tiene un solo objetivo político: destruirlo. Entonces, no importa lo que haga, todo lo ridiculizamos, todo lo extremamos, todo lo dramatizamos, siempre le inventamos cosas. Y es tan sistemático la campaña que montaron contra ellos dos, contra Ofelia y contra Axel, que mucha gente termina comprando cualquier verdura. Entonces, viste que tenía 3 sueldos, que se vacuna él, la familia, digamos, lo quieren llevar al barro todo el tiempo queriéndolo llevar al barro. No sé por qué pasa eso. Por ejemplo, yo que tengo un perfil más alto que Ofelia, por ejemplo, en términos mediáticos, que tengo un perfil combativo como el que tiene Axel, ideológicamente bien marcado como el que tiene Axel, a mí no me pasa. Pero la verdad es que no sé por qué, capaz que mañana me pasa. Y si el día que me pase te voy a llamar y te voy a decir, che, déjame explicar esto porque esto es mentira. O sea, me pasa porque me han hecho fake news y me han montado, pero en un segmento muy pequeño y muy marginal del arco de los medios de comunicación. Ahora, lo que le pasa a ellos dos es insoportable. O sea, todo el tiempo que pasa algo con Axel, o sea, cada cosa que Axel hace, hay una fake news tratando de demostrar que la hizo de otra manera o que hay un interés oculto. Y tal vez porque lo ven, discúlpame Leandro, tal vez porque lo ven como un candidato fuerte a la presidencia. Puede ser, claro. Hay que destruirlo antes. No, pero además creo que hay algo de la ética y de la estética de ellos que les jode. Y lo pongo Ofelia acá porque me parece que también es víctima de lo mismo. Como hay un bullying mediático excesivo, que vos decís, che, a ver, ¿era el primo de Axel el flaco que se vacunó? Algunos comprobó si era el primo de Axel o no. Se comprueba que no era el primo de Axel, se comprueba que... ¿Te acordás, saben lo que estoy diciendo, no? Se compró lo de la cámpora vacunando, digo. Bueno, pero pará, se comprueba, el flaco sale y lo dicen yo, y al día siguiente la noticia vuelve a ser que el primo de Axel, y lo mismo con lo de Sarlo. Se comprueba que lo de Sarlo, digamos, no había sido por debajo de la mesa, que se había equivocado por exceso de narcisismo Beatriz Sarlo, y la tapa del día siguiente es que a Sarlo se le había dado una vacuna VIP. O sea, es como...
muy extremo, ¿me entendés? O sea, extreman la pelea mediática y el intento de demolición de ellos a un extremo que incluso creo yo que termina siendo poco efectivo, porque yo creo que hasta los lectores de Clarín, por ejemplo, sabían cuando leyeron ese título que era mentira, pero en todo caso, como a Axel lo quieren todos destruir, entonces dice, bueno, banquémosla, ¿no? Pero la verdad que para mí lo que pasó con Axel en ese momento fue paradigmático, digamos, de cómo se manejan con algunos actores y con algunos personajes. ¿Te parece, para redondear, hablaste de medios, de comunicación, ¿te parece que el gobierno comunica mal o que tiene que ajustar mucho en ese sentido? Yo creo que Alberto no cree en la acumulación personal de poder. Entonces, al no creer en la acumulación personal de poder, aparece un factor anómalo en nuestra construcción política, que es un líder que no tiene vocación de caudillo y que tiene una vocación de ejercer un tipo de liderazgo más burocrático administrativo a lo Weber. Y entonces hay algunos procesos que nosotros estamos acostumbrados a generar o incluso a disfrutar que no lo vemos. Y eso dificulta la construcción de un relato y de una narrativa que nos permita a todos, digamos, poder salir en línea a defender algunas ideas. Creo que hay un cambio de paradigma ahí. Para no caerte en la respuesta fácil, sí hay un problema. En realidad nunca hay un problema de comunicación, siempre hay un problema político. Si tenés un problema de comunicación, es porque hay un problema político. Yo, de hecho, cada vez que me dicen, no, porque vieron del secretario de comunicación, nunca el problema de comunicación es los problemas de comunicación son los problemas del secretario de comunicación. Eso no pasa. No pasa. En todo caso, hay un estilo de comunicación que reporta, digamos, a una lógica política que ha cambiado en relación a lo que nosotros estábamos acostumbrados y bueno, nada, y se generan estos ruidos que se generan y obviamente hace que todo el mundo, cada vez que yo me siento en un programa de televisión, me pregunte, ¿hay problemas de comunicación? O sea, si cada vez que me siento en un programa de televisión alguien me pregunta a mí si hay un problema de comunicación, hay un problema político. Me lo preguntan todos porque el problema está, pero no necesariamente es un problema de comunicación. Para mí es el subproducto también o el devenir de otra decisión. ¿Que vos crees que pasa por la decisión personal de Alberto? Yo creo que arranca de ahí. O sea, Alberto no cree en los relatos, no cree en la narrativa. Yo creo que lo discutí con él. Lo discutí en campaña electoral. Él no cree en ese tipo de construcción, él cree en otro tipo. Él supone que la gente se da cuenta sola, que el ejercicio del poder, digamos, se construye, digamos, de una manera menos centrada en los personalismos. Y lo loco de esta historia es que yo creo que la derecha, y él es, fíjate que él es así, o sea, hay un exceso de búsqueda de personalismo, de protagonismo personal, al punto que la decisión más importante que teníamos para anunciar, que fue la rebaja de ganancias, la termina anunciando el presidente de la Cámara de Diputados y no el presidente de la Nación. Eso no es un error de comunicación, es una decisión política del presidente. A vos te puede gustar o menos, pero era impensable que Julián Domínguez anuncie una decisión de esa naturaleza con Cristina de presidente, porque había una concepción del poder distinta. Bueno, en Alberto no es que fue un error, fue una decisión política. Alberto dice, esta es una propuesta de Massa, nosotros somos un frente, si crece Massa, crecemos todos, digamos, como él lo viene trabajando, que lo anuncie Massa. ¿Cómo se te ocurre que habría una mejor manera, sin perjuicio de esto que acabas de decir, para confrontar con las campañas de los medios de comunicación? Yo creo que hay que armar algo de abajo para arriba. O sea, no, creo que la izquierda está vieja, y yo me considero una persona de centroizquierda. O sea, creo que tenemos el progresismo, el proyecto nacional y popular, llamarlo como quieras, digamos. A mí me aburre el grupo de Puebla, sacándolo al Pepe Mujica y un poco a Lula, por lo que representaron, digamos, me aburre, me parece que no hay novedades, que no tenemos un arsenal teórico renovado, usamos las mismas palabras y los mismos conceptos que hace 25 años, que la lectura de la realidad está oxidada, está desactualizada, y que entonces se nos está complicando empatizar, por ejemplo, con los pibes que se empiezan a politizar en el último lustro por derecha. Del 2010 al 2015 se politizaron por izquierda, del 2015 al 2020 se empezaron a politizar por derecha, empezó a generarse un cambio, digamos, en la matriz cultural de la sociedad, en la cultura política de la sociedad. Nosotros le estamos leyendo mal, hay un sector que la lee de una manera más eficiente, no necesariamente para luchar por el bien, digamos, para lo que uno cree que es el bien, ¿no? Pero, es lo que dice Pablo Stefanoni en su nuevo libro. Exactamente.
Y creo que, eso tiene un correlato. O sea, la derecha se apropia de conceptos tradicionales de la izquierda, como la rebeldía, la incorrección política, la transgresión, y la izquierda queda en una posición más conservadora. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que pasar acá? Creo que acá no es ni Alberto ni Cristina lo que tiene que dar las soluciones. Creo que hay una cuestión generacional que tiene que ser la punta de lanza de la construcción de una contracultura, una contrahegemonía. Yo hace bastantes semanas y meses que vengo laburando en esto, las últimas semanas con más intensidad, pero igual necesitamos que sean cientos de miles, digamos, de los que en todo el continente empecemos a pensar cómo construimos un internacional de la centroizquierda, del progresismo o del proyecto nacional y popular, porque hay un internacional de la derecha que funciona de manera coordinada, hay house organ, hay líneas políticas, de hecho hay embestidas que están coordinadas. A veces cuando vos decís, ¿qué pasa con Venezuela? Bueno, en todo el continente, incluso en Iberoamérica, vos los escuchás a los del Vox, por ejemplo, bardeándolos a los del PSOE con que quieren que España sea Venezuela, mientras al mismo momento que esa discusión se reproduce acá. Entonces yo no creo que sea un problema solamente del poder, creo que me parece que hay que reaccionar, que los que tenemos ideas de igualdad y de libertad al mismo tiempo, los que tenemos ideas de una sociedad más equilibrada, un Estado más presente, los que tenemos una mirada sobre la región más integrada, los que tenemos, en definitiva, digamos, que estamos más cerca de los valores de la centroizquierda, de la izquierda democrática, nacional, feminista, racional, tenemos que rápidamente tener una iniciativa, digamos, que mucho más eficaz a la hora de poder transmitir valores e ideas, porque me parece que el debate político y la construcción de sentido en la sociedad y en la región está cambiando a una velocidad que la derecha ha logrado interpretar de manera más eficaz que nosotros. Y creo que ahí se explica buena parte de los quilombos que tenemos comunicacionales y en realidad, para ser consecuente con nuestra visión del poder y nuestra visión de la sociedad, eso se tiene que producir de abajo hacia arriba. O sea, no son desde las fundaciones o de los tanques de pensamiento donde se producen los conceptos, las ideas y las imágenes mentales y se bajan hacia los países. Es desde la experiencia de los pueblos, de la experiencia popular, donde se construyen herramientas de construcción comunitaria y colectiva y donde se asume la idea de poder evangelizar, digamos, con nuestros valores al conjunto de la sociedad y se empiezan a construir nuevas prácticas sociales y nuevos discursos que van contraponiéndose con la realidad existente y generando nuevas adhesiones. Para simplificártelo, necesitamos renovar nuestro arsenal teórico, nuestras ideas y también nuestra estructura social y militante, porque necesitamos permanentemente, digamos, interpelar a los pibes, porque en los pibes está el futuro. Hoy nosotros discutimos mucho del pasado, algo del presente y poco del futuro. Esa ecuación hay que cambiarla. Enorme gustazo, Leandro, realmente. Muchas gracias. Una media hora de pensamiento crítico que creo que hace mucha falta. Chao, viejo, gracias. Bueno, un abrazo grande y saludo a Pedro también, gran amigo. Leandro Santoro pasó por Marca de Radio, el top indicó las 11:30.